Congreso de la República. Queremos darle la bienvenida al congresista Alex Flores, que está esta mañana con nosotros, con quien vamos a hablar, por supuesto, de lo que ocurrió el día de ayer en el Congreso de la República. Se terminó levantando esta sesión, bastante ofuscado el señor Williams, parecía harto de lo que ayer ocurría, de que nadie llegaba a un punto medio, y finalmente eso, ¿no? Hay una propuesta del adelanto al 2024, apoyada incluso por el Ejecutivo. Hace unos días el señor Otárola llegó al Congreso, pero ahora hay una luz ahí con un adelanto al 2023. ¿Cuál es su postura, congresista? La suya y, por supuesto, la de su bancada, porque lamentablemente la matemática nos remite a que finalmente son los votos los que podrían solucionar esta situación. Buenos días, gracias por estar hoy aquí. Buenos días, Claudia, buenos días, Pamela. Gracias por invitarme. Un saludo a toda la población que está viendo su programa. Sí, en primer lugar, nosotros estamos de acuerdo con el adelanto de las elecciones para el año 2023, ¿no? Nosotros tuvimos este planteamiento desde un primer instante, planteamos de que se lleve en el menor tiempo posible, tal como demanda la población, en 4 meses, en abril del 2023. Y el dictamen primigenio de parte de la Comisión de Constitución era para diciembre del 2023. Luego, más adelante, ¿no? Se vota para que sea el 24, ¿no? Y por lo tanto yo creo que frente a esta situación crítica que estamos viviendo, es necesario estos gestos políticos. Y está en las manos del Congreso, ¿no? Poder hacer ello, y esperemos que el día de hoy, para el cual se ha suspendido el Pleno, para las 9:30 de la mañana, podamos debatir como primer punto y de una vez se pueda aprobar el adelanto de las elecciones para el 2023, tal como lo han manifestado inclusive los entes electorales, que sí es posible, ¿no? ¿Eso qué implicaría? Porque, como bien señalaba Claudia, lo que hay votado ahora es del 2024. Reconsiderar esa votación, recuperar un proyecto anterior al 2023 y votar ese proyecto. Sí, en realidad hay dos caminos, ¿no? Sería la reconsideración, hacer un texto sustitutorio en el cual se plasme para las elecciones al 2023 y sería la primera votación, ¿no? Y ahí permítame, porque posiblemente pueda haber otro entramplamiento, porque una cosa es abril del 2023, que es ahorita, y otra cosa es diciembre del 2023, que me parece que es lo que estaba planteando Fuerza Popular. Y en la práctica es 2024 también. Así es. En realidad, el día de hoy lo que debe ocurrir es un consenso de todas las bancadas, ¿no? Para poder fijar la fecha para el 2023 en el menor tiempo posible, siendo lo más razonables, y creo que aquí se ha pronunciado el Jurado Nacional de Elecciones que sí es posible adelantar antes de diciembre de 2023, ¿no? Ese es el primer camino, pero si no se llegara a ese consenso, podría también, dadas las circunstancias especiales, extraordinarias que vivimos, ¿no? Dictaminarse otros proyectos de ley que sí plantean también para el año 2023, ¿no? Entonces, en realidad, hoy día vamos a ver qué bancadas, ¿no? Realmente quieren el adelanto de las elecciones generales para el año 2023. ¿Ustedes quieren el adelanto para el 2023 sin ningún condicionamiento, por ejemplo, la Asamblea Constituyente? No es ningún condicionamiento, Claudia. Parte del problema que estamos viviendo, esta agudización de esta crisis política, precisamente es que la población pide, ¿no?, la Asamblea Constituyente. Pero debe quedar claro que nosotros no estamos imponiendo, no estamos condicionando, sino estamos planteando de que se le consulte a la población, ¿no?, vía referéndum, para que en las elecciones de 2023, en las elecciones generales, se agregue una cédula más para preguntarle al pueblo si quiere o no Asamblea Constituyente. Pero entonces sí es una condición. Es una condición, entonces. Es una condición que trasladamos del pueblo peruano. Ustedes han visto, están viendo las marchas a nivel nacional, los miles de ciudadanos que se movilizan, piden Asamblea Constituyente. Y consultarle al pueblo no hay por qué temerle, no hay por qué tiene que ser un problema. Es decir, lo que estamos pidiendo es consultarle simplemente, ¿no? Yo creo que esta decisión lo tiene el pueblo. Usted habla mucho del tema, hagámoslo rápido y pongamos las cosas en contexto y con sentido de realidad y urgencia. Usted sabe que el camino para una constituyente tardaría muchísimo. Usted sabe que eso demandaría hacer un gasto extra, lo que tendríamos que pagar para finalmente este referéndum al que usted hace alusión. Y se lo pongo en la balanza porque creo que no hay nadie en el Congreso que entienda el sentido de urgencia de lo que estamos viviendo. Tenemos
900 personas heridas, casi 60 muertos, tenemos negocios quebrados, el sector turismo parado. Y todo esto ocurre mientras ustedes siguen intentando ponerse de acuerdo. Y que quiero saber precisamente si usted sincera una posición respecto del pueblo al que tanto hace alusión. Claudia, si solamente vamos a adelantar las elecciones para el 2023, que es legítima esa demanda y tiene que darse, ¿no?, frente a la crisis que estamos viviendo, no se va a calmar la población, porque está pidiendo también asamblea constituyente, o en este caso que se le consulte, ¿no?, para una convocatoria y una asamblea constituyente. Es decir, es parte del problema y es parte de la solución. Por ello es que nosotros planteamos y trasladamos la petición del pueblo, de los pueblos del sur, como ustedes han podido ver. Si esto no se hace, congresista, ¿eso en qué se va a traducir? ¿En que no van a votar? No, el Congreso es un lugar donde se debe llegar a consenso, recogiendo la legítima demanda del pueblo. El día de hoy vamos a debatir, vamos a nosotros a discutir esto, pero como les vuelvo a reiterar, no solamente estamos hablando de preguntarle al pueblo, no estamos hablando de implantar una asamblea constituyente, solamente de consultarle al pueblo. Y no hay acto más democrático que consultarle al pueblo, que participen directamente y digan si quieren o no la asamblea constituyente. Por eso les reitero, congresista, si ustedes como Perú Libre plantean que se incorpore la pregunta y el Pleno en su mayoría la rechaza, ¿ustedes ya no apoyarían la votación? ¿Insistirían? Bueno, yo creo que aquí tiene que haber salidas, no podemos permitir que el pueblo se siga desangrando, que haya muerte entre peruanos. Por lo tanto, el día de hoy vamos a nosotros a esgrimir este punto. Yo creo que no debe ser ningún problema para darle solución a esto, no agregar una pregunta más para la Asamblea Constituyente. Pero si no es así, el día de hoy debatiremos y se debe aprobar y tendremos que estar a la altura de responder a la población. Racionalmente, 87 votos necesitaría, ¿no es cierto?, este adelanto del 2023. No los tienen. Y esto es real. Le vuelvo a hacer la pregunta, ¿desistirían ustedes de condicionar el adelanto a una asamblea constituyente, conociendo cuál es el escenario a hoy? Usted me habla mucho de que el pueblo es lo que quiere. Leamos un poco también encuestas y tengamos otra lectura de quienes no pueden trabajar, de quienes tienen las vías bloqueadas, emprendedores que no van a poder pagar sus préstamos por los negocios. Eso es lo real. A ver. Así es. Hay que ver la última encuesta de IEP. 69% de peruanos quiere asamblea constituyente. Por eso, la única manera de demostrar esto es a través de una consulta popular, ¿no? Entonces, efectivamente estamos de acuerdo, estamos en una situación crítica y la solución es política. Y la solución está en el Congreso. El día de hoy se debe aprobar el adelanto de las elecciones y también la pregunta para la Asamblea Constituyente. Porque lo que queremos aquí es que vuelva la calma, la tranquilidad. No vamos a salir de eso, sobre todo porque una pregunta de esa naturaleza no puede ir vacía de contexto. Tendría que venir acompañada de alguna propuesta, algo que los ciudadanos tengan que leer para poder informarse. No se les puede decir, señor, ¿quiere asamblea constituyente? Como preguntarle si quiere pan con jamón o con palta. No es así. Porque ya también demoraría mucho. Hace unos meses, Pamela, parecía imposible el adelanto de las elecciones generales. Y nosotros lo dijimos. Pero ahora, frente a la realidad, es casi un hecho. Y va a ser un hecho, tiene que ser un hecho. Igualmente es el tema de la Asamblea Constituyente. No es un condicionamiento de parte de nosotros los congresistas. Trasladamos la voz del Perú profundo, trasladamos del pueblo que pide que para solucionar, porque lo que estamos viviendo es una coyuntura de crisis política social, pero el problema del Perú es estructural y básicamente está en el contrato social, en la Constitución Política del 93, que necesita ser cambiada. Y en la práctica la bancada de la derecha lo están haciendo reformas electorales, políticas, que les favorece a ellos, están haciendo una mini constituyente. Pero aquí lo que queremos es que el pueblo elegido legítimamente pueda hacer una verdadera asamblea constituyente donde se debata realmente los problemas del Perú. No, ni eso están haciendo, congresista, porque le cuento que en 17 meses el Congreso ha aprobado solo 2 reformas constitucionales. Así que ni en eso han sido lamentablemente eficientes. Yo le pido que nos acompañe a ver esto porque es grave. Si algo tenemos que hacer respecto de lo que está ocurriendo en medio de esta crisis es identificar a estos personajes grises que ahondan en la polarización,
que ahondan en las contradicciones. En la siguiente nota usted va a conocer a Juliana Catherine Bustamante, alias la camarada Juliana. Una mujer que ha sido sindicada como una de las principales asusadoras y financistas de estas protestas cuando se tornan violentas contra el gobierno en Lima y en Madre de Dios. Una persona que es muy cercana al expresidente Pedro Castillo, incluso lo ha llegado a visitar. Veamos. Todos debemos de ir a la casa de estos congresistas de que han hecho lo que le da la gana. No han dejado trabajar al presidente de la República. Vamos a una guerra civil por la parió. Vamos a hacer prevalecer el derecho de un presidente. Malditas de no le demos obediencia a un gobierno usurpador, a un gobierno corrupto como las Fuerzas Armadas que han matado. Se hace llamar la camarada Juliana o la Mariscala. Ella es Juliana Catherine Bustamante Lainez, 47 años, ama de casa. Nació en el distrito de Ancón, en Lima. Se dedica a viajar por el país para liderar la violencia, obligar a bloquear vías y generar el caos. Conozca quién es la camarada Juliana o Mariscala. Y no es posible que este coronel cobarde ordene y nos digan que no podemos pasar. Yo soy una dirigente nacional, yo soy parte de esta organización. Primero vamos a tumbar a la Policía Nacional del Perú, porque ellos están infringiendo muchos delitos, les han dado su marmaja. Luego las Fuerzas Armadas, luego lo tumbamos el Congreso y luego el Poder Judicial. Ha sido intervenida y detenida por la policía en varias oportunidades. En el 2015 su expareja lo denunció por agresión y ha sido detenida por violencia y resistencia a la autoridad en el distrito del Agustino en el 2018. El pasado 23 de enero también fue intervenida en Mazamar y Satipo por motivar a la violencia. Cada venida acá me cuesta 200 soles, solamente en movilidad, porque yo soy una persona con sistema, pero esto todavía no se ha muerto, ¿ya? Y esto es lo que mueve el mundo, compañero. Para el especialista en temas de terrorismo, Pedro Yaranga, el financiamiento de la Mariscala provendría de fuentes ilegales. Los recursos, como ya en parte la policía más o menos está investigando, provienen en algunos casos de estas economías ilegales que encabeza la minería ilegal del oro y que sigue la trata de personas, y en tercer lugar está el narcotráfico. Vamos a salir por esos peajes, vamos a salir por la restitución de Pedro Castillo, vamos a salir para tumbarnos ese Congreso a este gobierno terrorista y van a ver cómo se ponen de rodillas y eso no me hace diferencia. La Mariscala utiliza sus redes sociales para invocar a la violencia. Ya en las calles lanza fuertes adjetivos e incluso viaja por el interior del país obligando a participar de las marchas. Tienes que respetar lo que yo dice. Juliana Bustamante Lainez. Yo soy más de una persona que quiere trabajar. ¿Dónde trabaja, pues? Queremos que cierren el Congreso. ¡Cierren el Congreso! Podría simultáneamente estar relacionada a las economías ilegales y a lo mejor con algún contacto externo, porque el tipo de lenguaje que maneja ella no es usual, ni en la zona, porque en principio ella impone. Eso es una política utilizada por los subversivos desde el año 80. Según ella misma, su vínculo con Pedro Castillo es muy estrecho. Incluso ha llegado a la DIROES para invocar a la violencia. Miren, señores, yo he querido entrar, yo soy una dirigente nacional, yo soy su pariente Pedro Castillo. Y sin embargo, este es el día 5, mañana voy a venir y voy a volver a exigir la visita, ¿no? Y sin embargo, no me han dejado ingresar, porque si a mí me dejan ingresar, yo le voy a decir, hermano, te voy a poner un constitucionalista, ¿estás de acuerdo? Sí, hermana, perfecto. ¿Y va a confiar en mí? Obviamente, con todos los vídeos, esta señora va a tener que procesada, su caso va a ser judicializado, y en algún momento la policía lo detendrá, pero no va a ser inmediato. A pesar que su actuación es evidentemente violenta e incita a tomar medidas extremas, la policía no ha logrado con su detención, aunque no se descarta afronte una investigación en los próximos días. Vamos a salir por la restitución de Pedro Castillo. Pariente, dirigente nacional, ¿no? Varias cosas que ha dicho ahí. ¿Usted conoce a esta señora Juliana, alias la Mariscala? Bueno, no lo conozco, ¿no? Pero creo que no hay que subestimar la capacidad del pueblo de movilizarse legítimamente, como lo estamos viendo. Esto deben ser casos individuales y, por supuesto, debe ocuparse la justicia, ¿no? Bien, aprovechamos para darle la bienvenida a la congresista Rosángela Barbarán, que se une aquí a la entrevista.
¿Y qué opinión le merece a usted que aparezcan y sigan apareciendo personajes como estos? Bueno, buenos días, gracias por la día. invitación. Sin duda, esta es una estrategia muy bien montada. Hace un rato escuchaba que el congresista decía que hace unos meses no íbamos a pensar en un adelanto de elecciones y que hoy vemos un escenario similar. Pero no es coincidencia que este clamor legítimo de la población por el hartazgo, de que no se han cubierto las principales demandas, que no lo hace el Congreso, ojo, tiene que estar claro, que lo hacen los gobernadores regionales, los alcaldes y el propio Ejecutivo, hoy se haya incendiado hechos de violencia que no están ligados solamente al dolor que pueda sentir la población, eso de ninguna manera. Existen personajes como esas señoras que asusan constantemente a la población con engaños y que justamente aprovechando ese dolor hacen que respondan. Y hemos escuchado a la misma Sigrid Bazán diciendo que una marcha pacífica no trae cambios. ¿A qué se refiere ella? Que hemos tenido que esperar que tengamos peruanos fallecidos para que recién reaccionen y quieran un adelanto de elecciones a diciembre de 2023, como Fuerza Popular apoyó en diciembre. Eso es lo lamentable, que están jugando al aprovechamiento, quién sale mejor en la foto, cuando deberíamos pensar cómo vamos a salir de esa crisis política, social y ahora económica. Ahora, ¿lo dice por la izquierda o porque, a ver, una mano en el pecho también respecto de que esta reconsideración entra ayer en medio de idas y vueltas en un proyecto que estuvo encarpetado hace muchísimo tiempo y que al parecer su congresista Ramírez defendía hasta una noche antes de esta reconsideración? No lo digo solo por criticar la falta de responsabilidad de todas las bancadas, sino intentar encontrar un punto medio entre izquierda, derecha, si es que hubiera algún centro. ¿Cuál es la salida, congresista Barbarán? Nosotros, desde Fuerza Popular, en un inicio lo que dijimos es prontitud, pero legalidad para cumplir los plazos. Entonces, la iniciativa era abril 2023, era imposible, o sea, es imposible que podamos ir. Y dijimos, ok, vamos a ir por diciembre de 2023 para intentar cubrir todos los plazos establecidos. Y gran parte, y en eso estaba la izquierda principalmente, ¿no?, que decía, no vamos a ir a diciembre de 2023, no vamos a ir a diciembre de 2023, porque nos condicionaban con la Asamblea Constituyente, que es otro tema aparte que deberíamos debatir en otro momento. Entonces, en consenso se quedó abril 2024 como fecha de cumplimiento y además que todos estaban estableciendo que era una fecha correcta. Pero lo que vemos hoy en día es que no quieren las reformas. Se dijo abril 2024 para que hayan reformas. ¿Y qué reforma se podía aprobar? Ninguna. Todas las sesiones de la Comisión de Constitución las boicotean. ¿Por qué? Porque te condicionan a que el tema principal tenga que ser la Asamblea Constituyente. Como si una Asamblea Constituyente salvaría al país de la situación en la que estamos viviendo. Como si una Asamblea Constituyente te va a establecer que los corruptos te dejen de robar. Como si la Asamblea Constituyente te va a decir al gobierno regional, oye, invierte, no me devuelvas el dinero. Eso es mentira, no le podemos engañar a la población. Bien, tenemos que irnos a la pausa, por favor, un momentito, porque la presidenta está dando declaraciones en este instante. Escuchamos. Aéreo, de medicinas, en esta oportunidad de casi 4.5 toneladas de medicina hacia la zona de Apurímac. Esta medicina no está llegando por vía terrestre porque están bloqueadas las carreteras. Hace unos días hemos enviado más de 18 toneladas también de medicinas, de alimentos, de insumos químicos para potabilizar el agua a Madre de Dios. Yo, desde este lugar del Grupo Aéreo número 8, llamo a las hermanos que están allá en Apurímac esperando ser atendidas en su salud, un poquito de calma. Hoy está llegando no solamente camas y portazueros, sino también medicinas para poder atender vuestra salud. Esperamos que en las próximas horas se desbloquee la vía de Ica, que es la ruta natural para poder atender con este tipo de medicamentos y demás atenciones a la zona sur del Perú. Llamamos a las hermanas y hermanos que están bloqueando las carreteras allá en Ica, podamos pensar y mirar que las hermanas, que las niñas, los niños están esperando su medicina, su alimentación, porque los bloqueos de carretera están impidiendo que llegue la gasolina, que llegue el gas doméstico, que lleguen las medicinas, que lleguen los insumos químicos para potabilizar el agua.
está encareciéndose los precios en los mercados. ¿Hasta dónde y hasta cuándo esa irreflexión de algunos grupos radicales van a ir perjudicando la vida y la salud de aquellas hermanas y hermanos que nosotros con cariño decimos que son nuestro pueblo? El tema del ser radical, bloqueando carreteras o interrumpiendo los vuelos aéreos comerciales en nuestros aeropuertos, no solamente perjudica la economía nacional, sino también regional. El turismo, por ejemplo, en Cusco, ¿cuánto ha disminuido? El turismo en Puno, ¿cuánto ha disminuido? Ya no se va a llevar a cabo la celebridad de la Mamacha Candelaria. Es una tristeza. ¿Cuánto de ingresos económicos van a perder las hermanas y hermanos que se dedican al turismo y al negocio? A los pequeños negocios, donde las mamitas allí sobre sus mantas venden su tomate, su zanahoria, su papa, sus arvejitas. Ellas quieren trabajar en calma y en paz, sin zozobra, sin que vayan y los chantajen para que vayan a marchar a las marchas de protesta. Las marchas de protesta pacíficas, bien, y la Constitución los ampara. Pero salirse ya de ello con bloqueo de carreteras, con amenazas, con coacción a los mismos ciudadanos de sus propias comunidades, ya no es marcha de protesta pacífica. Y lo que es más triste, en esas marchas que están saliendo, no están reclamando agua potable, no están reclamando agua y desagüe o instalación de las mismas, no están reclamando mayor salud o mejor salud, no están reclamando que los niños puedan volver a los colegios en aulas adecuadas para que puedan atender las clases o que tengan internet. No están reclamando que lleguen el tratamiento para las hochas de las aguas para que nuestra agricultura pueda crecer. No están pidiendo que el material educativo llegue a tiempo a los colegios. No están pidiendo que los maestros, en cuyo derecho estaban a punto de dar un examen para ascender y ocupar una plaza permanente, se lleve a cabo. Nada de eso están pidiendo. Están llevando a las hermanas y hermanos a la protesta por intereses políticos. Y ellos saben que esos intereses políticos no se resuelve en 24 horas. Así es que, señores, que están incentivando a estos paros. Bueno, la presidenta lo que acaba de hacer es mencionar nuevamente a estas personas que están detrás, a Susando, y justamente esta mujer que hemos visto, ¿no?, la que se hace llamar la Mariscala, está en este momento en Puerto Maldonado. Sus últimos videos, sus últimas publicaciones en las redes sociales dan cuenta de ello. Y es triste porque lo que está pasando en Puerto Maldonado es que está completamente sitiado, no entra nada, no sale nada tampoco, y la gente prácticamente se está muriendo de hambre. Y son personas, en este caso, congresista Flores, que se vanaglorian de haber estado muy cerca del señor Pedro Castillo. ¿No sienten ustedes que hay allí una responsabilidad de parte de su agrupación de permitir que personas de esta naturaleza se les acerquen y aprovechen estas plataformas? No, absolutamente no, porque esto es un caso individual, como digo, que se debe investigar, ¿no? Pero lo que sorprende aquí es la ceguera de parte de la Presidenta de la República de pretender provocar más al pueblo. Esto es un problema político y tiene que tener una salida política, ¿no? Y está precisamente en que ella pueda renunciar o que de una vez nosotros hagamos el adelanto de las elecciones. Y hay que hacer precisiones aquí a la colega cuando dice que nosotros estamos condicionando. No es una condición más, no es un tema aparte de la Asamblea Constituyente, es parte del problema. Y cuando dice que nosotros hemos boicoteado en la Comisión de Constitución, es totalmente falso. Por el contrario, nosotros efectivamente hemos votado en contra
pero de la reelección de congresistas, que eso es lo que busca el fujimorismo, hemos votado en contra de la bicameralidad. No es momento de discutir estos temas, estas reformas electorales, que lo único que le va a beneficiar es al fujimorismo y a la derecha. El pueblo quiere adelanto de elecciones, quiere cierre del Congreso, quiere que se haga la consulta para la Asamblea Constituyente. Por lo tanto, tenemos que nosotros recoger la legítima demanda del pueblo y trabajar en función a ello, ¿no? Entonces, eso es lo que ha estado ocurriendo y se ve el doble rasero, la hipocresía de parte del fujimorismo, porque ahora recién pone, ¿no?, la reconsideración, cuando se pudo haber hecho esto tranquilamente. Nosotros hemos planteado el adelanto a las elecciones para el año 2023. Siempre pero con la Asamblea Constituyente como condición congresista. más que condición, es parte del problema, es parte de la solución. Y como les vuelvo a repetir, no estamos hablando de convocar a una asamblea constituyente, estamos hablando de consultar al pueblo. Ese es un derecho constitucional que tiene el pueblo peruano de participar en la política a través de las urnas. Yo creo que no hay acto más democrático que ello, que preguntarle al pueblo, y el pueblo peruano será quien decide si hay asamblea constituyente o no hay asamblea constituyente. ¿Por qué le vamos a tener miedo al soberano, al pueblo que es ¿Qué el tanto depositario sabe del el poder? pueblo del impacto de una asamblea constituyente? ¿Lo han medido por lo menos ustedes en su semana de representación? Precisamente nosotros lo único que hacemos como representantes del pueblo es trasladar la petición y la voz del pueblo. Lo dice la última encuesta, 69% de peruanos quiere una consulta para la Asamblea Constituyente. Ahí están los hechos. ¿Y cuántos han leído la Constitución de ese 69%? No podemos subestimar la capacidad del pueblo, por supuesto que lo han Bueno, leído, yo en lo por personal supuesto que subestimo, saben. con la participación que tienen, y con todo respeto, Alex, mis colegas de izquierda, yo sí puedo subestimar en ello lo que él está indicando, porque no puede ser posible que le digan a la gente que la Asamblea Constituyente le va a resolver los problemas de fondo, como la falta de derecho de educación de calidad, la falta de derecho de salud, cuando eso está establecido en la Constitución. Nuevamente, la mala gestión de funcionarios y autoridades corruptas, o simplemente autoridades que no han sabido hacer las cosas como corresponde, lleva a que la población piense de que la Asamblea Constituyente va a ser una salida a tener una nueva Constitución que te dé derechos. ¿Qué derechos? Si los tenemos todos en la Constitución. Que la Asamblea Constituyente te va a poner una Constitución en donde dice, ¿no?, que la corrupción no va a existir. Eso lo tiene que ver el Código Penal. Entonces, si tú le informas a la población eso, ellos no van a querer Asamblea Constituyente. Entonces, van a querer reformas. Señor Flores, usted y su bancada van a votar en contra de la reconsideración de Fuerza Popular. Parece que, con todo respeto también, la colega no ha leído la Constitución. La actual Constitución del 93 efectivamente habla de la salud, del derecho a la educación, pero desde un punto de vista privado, no como un derecho fundamental que debe tener las personas y que el Estado debería garantizarle. Bueno, nosotros siempre hemos estado a favor de los adelantos de las elecciones generales para el 2023 y por supuesto que vamos a votar. Y el día de hoy, si realmente hay un gesto de que quieren ese adelanto de las elecciones, no se harán ningún problema en agregar esa pregunta para una asamblea constituyente. Entonces, dame, ¿no?, que te doy, Siempre porque jugando. si no, no llegamos yo, a ningún yo quisiera hacer acuerdo. una pregunta Eso para es parte una salida. de- Creo que nos han hablado de consenso, ¿no? Existe, y lo han indicado desde la izquierda, ¿no?, el tema de la bicameralidad, la reelección, que creo que para mí, o sea, a título personal, yo sí considero que la reelección va a evitar que tengamos algún tipo de situaciones de falta de experiencia. Pero, en fin, puede ser que se pueda debatir en otro momento. Pero con ese desprendimiento que ha tenido un grupo, ustedes también se pueden desprender de la Asamblea Constituyente para enfocarnos exclusivamente en el adelanto de elecciones, sí o no, porque sería importante saberlo antes de volver a hacer un papelón en el Congreso. Aquí los colegas no se han desprendido de nada. Es decir, la bicameralidad, la elección de congresistas no tenía lugar. No, eso no es lo que Pero pide lo que el la pueblo. Congresia está diciendo es que están dispuestos a que esas reformas ya no se discutan más. Así es. Y no tiene por qué discutirse. Aquí se tiene que discutir cierre de Congreso, adelanto de elecciones, pregunta para la Asamblea Constituyente. El cierre porque es eso es lo que entonces pide el ustedes pueblo. no se van a desprender de eso. No se trata de nosotros, se trata del pueblo. Y aquí ya lo dijo la colega, que ellos subestiman al pueblo. No, esas miles de personas que se movilizan a nivel nacional están pidiendo como parte de la solución, ¿no?, una Asamblea Constituyente para discutir más adelante, no ahorita. Yo solo ¿no?, quiero corregir una nueva constitución lo que ha política. precisado. Yo no subestimo al pueblo. Yo creo que el pueblo, si se pone a leer la Constitución, va a entender que hay gente como algunos congresistas de izquierda que los están manipulando. Solo quiero señalar eso porque los problemas sociales en nuestro país no se van a resolver con un nuevo texto. Podemos reformarlos y yo invito al congresista Alex Paredes y a todos mis colegas de izquierda, al congresista Alex Flores y a todos mis colegas de izquierda
presenten qué propuestas les gustaría cambiar de manera integral en la Constitución para que se pueda, una vez que salgamos de este tema de la dentro de las elecciones, debatirlo y que sea justamente con participación de organización civil, de catedráticos y el propio Congreso, ver los problemas de fondo. Pero ese es otro tema y un debate mucho más amplio. No podemos jugar a que adelanto elecciones con Asamblea Constituyente. Teniendo las carreteras bloqueadas en este momento, con las personas que se están muriendo de hambre, con la gente que no puede llegar a un centro de salud. A ver, vamos Exacto. cerrando un poco las ideas. Usted, congresista, ha dicho que la reconsideración va a desprenderse de la bicameralidad, que en este momento demandaría mucho más tiempo, si es que queremos avanzar las cosas en lo que queda de esta primera legislatura y ratificar en la segunda. Quien no desiste de la Asamblea Constituyente es usted. Y la pregunta es, si no van a dejar de lado el tema de la Asamblea Constituyente, ¿cuál es el objetivo entonces? ¿Que las personas sigan, que los manifestantes sigan en la calle, que este mapa del conflicto social siga creciendo? No, de ninguna manera. Usted se ha dado la respuesta. Es decir, que agreguen esa pregunta, porque miren, Claudia, Pamela, si nosotros vamos a aprobar solamente el adelanto de las elecciones, sin la consulta para la Asamblea Constituyente, los problemas van a persistir. No por nosotros, porque la población pide eso, ¿no? Y no es como dice la colega, por supuesto que la población ha leído hace rato la Constitución del 93, vive, padece los efectos que ha traído estas políticas establecidas en la Constitución del 93 y por eso están pidiendo que se pueda retomar, se pueda discutir, debatir más adelante, ¿no? Por lo tanto, nosotros no estamos condicionando nada, sino estamos trasladando parte de la petición de la población y que es parte de la solución también, que el día de hoy debe darse, que no debería haber absolutamente ningún problema, Okay, ¿no? Si no logran los votos para esa pregunta, si no logran finalmente que la gente diga, vamos por una constituyente, no votan si le dicen que no. Bueno, la población seguirá movilizada, seguirá reclamando. ¿Y ustedes rechazarían la Nosotros reconsideración? somos representantes del pueblo. Yo soy representante de Ayacucho. Yo traigo la voz de Ayacucho, como bien ha dicho usted, en las semanas de representación, en los más recónditos pueblos de mi región. Eso es lo que me han pedido. Finalmente, yo simplemente soy una voz que traslada la petición, la demanda de ellos, y eso es lo que estamos planteando. Y creo que es absolutamente legítima, totalmente democrática, que el pueblo pida de que se pueda empezar a debatir, discutir la probabilidad de una nueva constitución política, porque la Constitución del 93 no está escrito sobre piedra, Pero ¿qué no es artículo? absoluta. Pero se puede modificar. O Yo sea, lo no que- sé si lo han que leído siento Y como para congresista terminar, es para que responderlo a la ¿qué colega, artículo es el que te nosotros hemos gustaría presentado cambiar? suficientes reformas constitucionales precisamente para cambiar esta constitución, ¿Sobre en la qué cual tema, no más o quieren, menos? no lo han agendado, el capítulo económico, el artículo 60 de esta constitución, el artículo 62 de los contratos ley, que han sido lesivos a los intereses de la patria. Son artículos que han hecho que en nuestro país crezcan las grandes empresas transnacionales, pero no el desarrollo Congresista, social, no el pueblo. ¿ha fallado el modelo o ha fallado el Estado? Se lo pregunto en este último tiempo, por ejemplo, más de 80 ministros, poteo en los diferentes ministerios, gente sin las credenciales para finalmente sacar adelante carteras importantes. ¿Falla el modelo o falla el Estado porque no tiene personas adecuadas en ejecutar ese modelo y que la plata se la lleve la corrupción En 30 este país? años que tiene vigencia esta Constitución, queda clarísimo que falla el modelo económico neoliberal que implanta esta Constitución. Por supuesto, ha habido errores también en los gobiernos, que es parte de esta Constitución política. Entonces tenemos una falla estructural. Por eso cuando ahora discutimos de solucionar coyunturalmente, efectivamente, ¿no?, el adelanto de las elecciones, pero el problema del Perú no solamente es el adelanto de las elecciones. Con unas nuevas elecciones no se va a solucionar todo, sino es estructural y ahí es la necesidad del Perú cambio de la Libre, el Constitución 2023, política. ¿quién sería su candidato? Bueno, todavía no hemos debatido eso. Creo ¿Cómo que no? Si entienden el tampoco es sentido de momento de urgencia de debatir. lo que significa mejorar la democracia interna y no poner un nuevo Pedro Castillo en el poder, ya deberían por lo menos estar haciendo un mea culpa. Todavía no hemos debatido, creo que no es momento por respeto al pueblo enlutado. Tenemos más de 55 muertos en 50 días de gobierno. Congresista, De tal manera que si me nuestra permite. prioridad es que nos vayamos todos, el adelanto de las elecciones, y tiene que darse durante el 2023. ¿No le preocupa? Porque sí da esa sensación de que mientras ustedes están discutiendo que si meto o no meto la pregunta, que si en abril del 2023, que si en diciembre, que en el 2024, la gente percibe que en realidad nadie se quiere ir. Porque para ninguna de estas propuestas, lamentablemente, no se alcanzan los votos. Y mientras tanto, la gente no tiene que comprar, no tiene plata para sacar de los cajeros, los camiones se quedan atorados en las vías.
Entonces, se siguen añadiendo asuntos que van a entrampar más el tema. Y sí, yo creo que esto puede ser muy importante, pero en este instante no es quizás lo más urgente. Sí es urgente, Pamela, porque estamos hablando de preguntarle. Finalmente la población decidirá si quiere o no asamblea constituyente. Si la mayoría dice no queremos, eso es un acto democrático. Y si la mayoría dice sí queremos, entonces tendrá que empezarse el proceso de implementación de una asamblea constituyente. El pueblo tiene la respuesta. El pueblo es el único que puede decidir sobre ello. No nosotros los congresistas, no el Estado, no el gobierno, sino el pueblo. Creo que ahí está cometiendo un error porque nosotros no hemos llegado al Congreso porque nos metimos. O sea, hemos sido elegidos justamente por el pueblo al que representamos. Indistintamente, tenemos que aprender que en el Congreso de la República hay que escuchar a todas las partes. No puede ser posible que atendamos las demandas de un grupo. Y yo sí le preguntaría, si hay 20 personas que se me acercan a pedirme a mí algo, le pregunto si medianamente han leído y cuál es lo que le incomoda. Porque estamos en la obligación de dar soluciones pacíficas y además legales. No podemos improvisar o condicionar al Congreso de la República a que actúe bajo presión como de la señora de la Mariscala. Ella, ¿por qué tiene que poner en la agenda al Congreso? Y encima, con violencia. Son esos actos lo que han hecho que el adelanto de elecciones se vea de alguna manera truncado. Entonces yo invito a mis colegas de izquierda a que se dejen de poses y que tomen una decisión salomónica el día de hoy. Espero que ellos no vengan a preguntar nada más, sino que nos enfoquemos en el proyecto que tenemos. Sí, ya para cerrar, Fuerza Popular sí está preparado para unas elecciones en el 2023. ¿Quién sería su candidato? Fuerza Popular ha sido el único partido político que desde que llegó al Congreso ha sabido el significado del desprendimiento. Nosotros hemos dicho que si tenemos, obviamente, que deponer lo que fuese, lo vamos a hacer. ¿Y eso qué implicaría, no participar? Yo creo que en este caso se pueden dar alianzas. Fuerza Popular podría participar con algún candidato, la misma Keiko Fujimori, yo espero, si así se da y se elige dentro del Congreso, que también pueda participar. Esa es una definición. Eso lo eligen los militantes. Entonces ese es un tema. Pero a ver, se lo pregunto a usted, ¿cree que es conveniente en medio de esta polarización, en medio de una segunda vuelta que ha demostrado lo que significa el anti, la presencia de la señora Keiko Fujimori en una nueva elección? Yo creo no que aprendimos nada. En realidad eso es tu posición. Nosotros yo creo que hoy más que nunca nos estamos dando cuenta la fuerza de lo que ha generado el engaño del anti. Entonces, si vamos a actuar bajo el anti, créeme que ni yo estaría aquí sentada el día de hoy. Tenemos que hacer lo que el Perú necesita y en particular yo sí considero, y lo he dicho siempre, que tiene todas las calificaciones. Otra cosa es que no le hayan querido dar la oportunidad para sacar adelante este país. Pero ese no es el debate. El debate es el adelanto de elecciones y veremos más adelante quién participe o qué alianza se pueda realizar. El debate es mirar al Perú con lo que urge, con lo que necesita, haciendo mea culpas. Pero bueno, está en la